de otro planeta. El podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Le pido las disculpas si se escucha distinto. Tuve que cambiar el micrófono. Si no se escucha distinto, no sirve nada mi escudo y me siento inútil. Han pasado 2 domingos desde mi último capítulo y eso es porque me fui de pseudo vacaciones al sur. Me fui a la ciudad de Talca. ¿Por qué pseudo vacaciones? Porque como buen emprendedor no me puedo desconectar 100% de mi negocio. Algunos dirán que eso es ser autoempleado. Se los dejo a su criterio. Pero aún tenía proyectos importantes los cuales tenía que liderar, así que desconectar no me pude. Pero aún así estuve 1 semana y media en Talca y en la región del Maule conociendo hartas cositas. Partiendo el capítulo, conectando con el capítulo hace 3 domingos, que era sobre el sistema SAE. Hay algo que no comenté sobre el SAE, sobre el sistema de admisión escolar. Y es que cuando me dijeron que me registrara antes en el SAE, en el sistema, en SAE.cl, ok, me registré, todo el tema, pero cuando iba a matricular a mi hija, me di cuenta que no era su apoderado y que tenía que hacer otro trámite. Y eso no lo mencionaba en ningún lado en la página web del SAE. O sea, la información aparte estaba mala o incompleta. Y tuve que googlear qué tenía que hacer y era un trámite que tenía que hacer en el registro civil en el cual ponía que mi hija, yo era apoderado de mi hija. Y me parece curioso que yo tenga que hacer un trámite como padre para asegurar que mi hija yo soy su apoderado. No tiene ningún pinche sentido en el contexto en el cual evidentemente yo soy su papá y por lo tanto debería ser per se su apoderado. Y alguien me dirá, es que no necesariamente un padre es un apoderado. Perfecto. ¿Y por qué entonces aquellos padres que no son apoderados tienen que hacer ese trámite y por defecto los padres son apoderados de los niños? Cuento corto, tuve que hacer, aparte de que el sistema está funcionando pésimo, tuve que hacer otro trámite que también está funcionando pésimo, en otro sistema, esperar que me habilitaran para después poder tratar de ingresar a mi hija como si fuera yo su apoderado y poder ingresar al sistema. Así que, aparte que el sistema funcionaba pésimo, estaba poco clara la información y fue un culo en todo sentido. Eso, no lo dije en el capítulo anterior porque estaba tan enojado que se me fue. Y lo otro que les quiero comentar es que si van a Talca, vayan por favor al bar. Esto no es publicidad pagada. Ellos no tienen la menor idea que yo estoy diciendo esto. Ni siquiera creo que conocen. No, asumo que no conocen mi podcast. Son abuelitas. Hay un bar muy tradicional, escondido en la ciudad de Talca. Es una joya. Es una picada. Se llama Bar Don Carlos, la picada de las pichangas. Por favor, vayan a ese bar que está oculto en el día de una botillería. En las tardes noche tienen que llamar y golpear porque solo se paga en efectivo. Ojo con eso. Porque es un bar que está escondido y no se ve a plena luz del día. Parece en un barrio, parece una casa, pero es un bar. Pídanse una pichanga mediana. Las fotos que aparecen en redes sociales o en internet no le hacen justicia. No es queso cabeza lo que hay en esa pichanga. Es arroz de aguazo. Tiene arroz de aguazo, palta, tomate, aceitunas, queso fresco, tiene cebolla en escabeche que no patea. Así que eso, si tienen la oportunidad de estar en Talca, por favor, péguense una visita al bar Don Carlos. Cuando hay temporada de frutillas tienen Borgoña, así que voy a volver. Porque yo fui, no había Borgoña, obviamente, porque no es temporada de frutillas. Probé un ponche de durazno, es que está exquisito, exquisito. Medio litro de ponche de durazno, 2.000 pesos chilenos. $3, amigo. Medio litro de copete, de trago. Y probamos una chicha dulce, que no estaba tan dulce, pero igual estaba rica. La verdad es que me encanta como chileno recomendar cosas que son tradicionales y créanme que este lugar es una pica tradicional chilena con tragos autóctonos de nuestra cultura criolla chilena. Así que por favor si están en Talca vayan. Eh, voy a tener mi espacio acá en este podcast, como bares recomendados o lugares tradicionales recomendados por Miguel Ángel, por Mars. Y algún día voy a potenciar Recomiendo Mars, que es un proyecto que tengo botadito de recomendaciones de comida. Me gusta comer. Se nota, ¿eh? Así que si les gusta la recomendación, le hago recomendaciones de otros lugares tradicionales autóctonos para conocer en Chile. ¿Ok? Pero por favor, si están en Talca, vayan al bar Don Carlos. No sé, no.
no se van a arrepentir, sí, créanme que no se van a arrepentir. Y enfócate, cámara. Ok, el capítulo de esta semana, y todavía no siento que no se está enfocando. No te estás enfocando. Por favor, enfócate. Chucu, chucu, chucu. No está el 4K. Se borroso. ¿Por qué se borroso? No empezamos de nuevo. Pum, 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 pum. Ok. Ahí sí. Este capítulo de podcast vamos a hablar sobre algo llamado el juego de estatus. ¿Ok? El juego de estatus. Siento que me falta un pedazo de esto. Y es porque acá normalmente pongo el micrófono con escudo. Me siento desnudo. Los que están escuchando el podcast no tienen la menor idea, pero yo pongo un micrófono con escudos que no me está funcionando, tuve que cambiarlo. Y en este micrófono con escudo, evidentemente, eh, hay menos ruido ambiente, porque hay un escudo que insonoriza de alguna otra forma el eco y un montón de cosas más que en este micrófono deberían pasarse. Ok, ¿por qué es tan importante para mí? Porque esto va a estar conectado con otro capítulo que voy a hacer, probablemente el próximo capítulo, que tiene que ver con la reputación. Y no solo hablando de reputación de marca, sino de cómo hoy día hay un juego tremendo sobre la dominancia de las personas unos con otros. ¿Y por qué? Porque somos una sociedad, una especie tremendamente prosocial, ¿sí? Basamos nuestro éxito comparándolo con el resto. Y acá hay un temazo que vamos a conversar. Así que partamos por esto. ¿Es el deseo de estatus una motivación humana fundamental? ¿Es el deseo de estatus una necesidad humana fundamental? Y esta es la base del capítulo que vamos a conversar. Hay estudios que avalan esto y los vamos a mencionar porque están tremendos con tremenda información. Y aparte de eso, vamos a hablar sobre cómo miramos el éxito aquí, que está muy, muy relacionado con esto, que es lo que voy a terminar. Probablemente este capítulo va a durar más de lo que normalmente debería durar un capítulo mío, aunque rara vez respeto mis 30 minutos de capítulo. Pero déjeme buscar, por favor, eso que tiene que ver con la percepción del éxito y cómo nuestro éxito se percibe comparándolo con el otro. O sea, no soy exitoso per se, sino soy exitoso y me siento exitoso cuando soy más exitoso que el otro. Que es una ridiculez y tiene que ver con esto, con la competencia, el estatus, la dominancia. Y no tan solo eso, sino aparte el tema de la reputación. ¿Ok? Donde está este artículo de la reputación. Bueno, ahí lo voy a encontrar. Partamos con esto entonces. La presente revisión, voy a dejar el link, por favor, en los comentarios del podcast y del video, en ebooks y en cada una de las plataformas donde esta se reproduce, y también en los comentarios de YouTube. Ahí van a aparecer los links de los cuales voy a mencionar en este episodio. ¿Okay? La presente revisión evalúa la hipótesis del estatus, que afirma que el deseo de estatus es una motivación fundamental humana. ¿Okay? El estatus se define como el respeto, la admiración y la diferencia voluntaria que los individuos reciben de los demás. ¿Ok? Reciben de los demás, por lo tanto el estatus depende de la percepción de otros. Y ahí empezamos con todo el problema. ¿Ok? Es distinto de otros conceptos relacionados como el poder, el éxito económico y la pertenencia social. Una revisión de diversas literaturas respaldó la hipótesis del estatus. El bienestar subjetivo, la autoestima, la salud mental y física de las personas parecen depender del nivel de estatus que les otorgan los demás. Ojo con esto. La autoestima, la salud mental y física dependen del estatus que otorgan las demás personas sobre nosotros mismos. ¿Ok? Las personas llevan a cabo una amplia gama de actividades orientadas a la consecución de objetivos para gestionar su estatus, con la ayuda de un sinfín de procesos cognitivos, como la mentira, por ejemplo, conductuales y afectivos. Por ejemplo, vigilan atentamente la dinámica del estatus en su entorno social. Se esfuerzan por parecer socialmente valiosos. La mentira, ¿ok? Del todo el mundo miente.
Prefieren y seleccionan entornos sociales que les ofrezcan un estatus más alto y reaccionan con más fuerza cuando su estatus se ve amenazado. Sí, cuando hay un ataque al estatus. Y ahí vamos a hablar de la reputación. El capítulo siguiente está conectado. El deseo de estatus tampoco parece ser un mero derivado de la necesidad de pertenencia, como han especulado algunos teóricos. Por último, la importancia del estatus se observó en individuos que diferían en cuanto a cultura, género de edad y personalidad. O sea, esto es transversal de la raza humana, lo que apoya la universalidad de la motivación del estatus. Por lo tanto, en su conjunto, las pruebas pertinentes sugieren que el deseo de estatus es realmente fundamental para el ser humano. Los estudios muestran que incluso niños menores a 2 años pueden diferenciar a los jugadores que usan estrategias de dominancia y prestigio. ¿Sí? Y esto está asociado con lo siguiente, porque si esto es un juego de estatus donde yo busco mejorar mi posicionamiento social y estoy dispuesto a cualquier cosa para lograrlo, la mentira y cualquiera de los otros pecados capitales son válidos para lograr mi objetivo. ¿Ok? O sea, acá es eh, literalmente, esto es, no hay Dios ni ley, ¿no? O sea, para conseguir el estatus estoy dispuesto a hacer cosas que probablemente en otros contextos no estaría dispuesto a hacer, como aceptar, por ejemplo, eh, cosas que antes no aceptaría en otros contextos. Y ahí tenemos varios conceptos que podemos seguir trabajando y que podemos conversar. Por ejemplo, la humillación como una bomba nuclear de las emociones. Porque si mi estatus depende de mi reputación y mi reputación depende de la percepción de otros, cuando me humillan de forma pública, lo que están haciendo es tocar literalmente las bases de mi bienestar social, político, económico, mental y físico. Están atacando mi ser. Si el estatus es tan importante para los seres humanos, ¿qué ocurre cuando nos arrebatan el estatus por completo? Cuando nos hacen sentir que no somos nada. ¿Ok? La humillación puede verse como lo opuesto al estatus, el infierno de su cielo. Al igual que el estatus, la humillación proviene de las otras personas. Eh, Implica su juicio sobre nuestro lugar en la clasificación social. La humillación ha sido escrita por los investigadores como la bomba nuclear de las emociones y se ha demostrado que causa depresión grave, estado de suicida, psicosis, ira extrema y ansiedad grave. Ojo con esto, porque en ambientes digitales la humillación es normal, es una norma. Twitter está lleno de esto. Y no solo Twitter, TikTok y todas las redes sociales. Todo lo que tenga que ver con el ego está lleno de esto. La humillación pública, la exposición, el escarnio, la cancelación. La cancelación busca la destrucción del estatus del otro. Busca a través de acciones impedir que la persona pueda desarrollar sus labores y pierda total rol en la sociedad. Pierda su trabajo, su familia, la imagen, la percepción, y frente a eso hay una pérdida considerable del estatus. La humillación social es una bomba nuclear de emociones. El profesor James Gilligan, experto en violencia criminal, describe la experiencia de la humillación como una anulación del yo. Sus décadas de investigaciones en prisiones y hospitales penitenciarios, buscando las causas de la violencia, lo llevaron a una verdad psicológica ejemplificada por el hecho de que uno tras otro de los hombres más violentos con los que he trabajado, eso es lo que explica James Gilligan, a lo largo de los años han descrito cómo habían sido humillados repetidamente a lo largo de su infancia. ¿Ok? La lógica del juego del estatus dicta que la humillación debe ser únicamente catastrófica. Para los psicólogos Raymond Bergner y Walter Torres, la humillación es una purga absoluta del estatus y de la capacidad de reclamarlo. Proponen 4 condiciones previas para que un episodio cuente como humillante. ¿Ok? Y estos son las 4 condiciones que vamos a ver.
En base al trabajo entonces de Bergne y Torres. Ok, vamos con esto. Primero, en primer lugar, debemos creer, como la mayoría de nosotros, que somos merecedores de un estatus. Espérame 5 segundos, alergia. Ah, perdón, alergia. Así que si me escuchan un poco gangoso es porque tengo alergia, ¿ok? Hoy día me estacioné bajo un plato oriental, lo siento, y déficit atencional. En segundo lugar, los incidentes humillantes son públicos. Ojo, públicos. Tercer lugar, la persona que realiza la humillación debe tener un mínimo de estatus, ¿ok? Y por último, el cuarto, el aguijón, el rechazo del estatus para reclamar el estatus, o, desde nuestra perspectiva, el rechazo del juego del estatus por completo. En severos estados de humillación, caemos tan espectacularmente en la clasificación que ya no somos considerados un coprotagonista útil. O sea, literalmente cuando perdemos el estatus, caemos en... Ni siquiera le llega promoción, ¿ah? Como que caigo al descenso de forma directa. Así que nos hemos ido exiliados, cancelados. Ojo con esta palabra, cancelado. ¿Les suena, no? La cancelación, la funa, ¿ok? La cultura woke. La conexión con nuestros semejantes se corta. Es difícil, esto es una cita directa, es difícil exagerar la naturaleza crítica de este elemento, escriben. Cuando la humillación anula la condición de los individuos para reclamar el estatus, se les niega en esencia la posibilidad de recuperar el estatus que han perdido. Si los seres humanos están programados para buscar conexión y estatus, la humillación daña nuestras necesidades más profundas y no hay nada que podemos hacer al respecto. Y no hay nada peor que una persona que no tenga nada que perder. No hay nada peor que una persona que no tenga nada que perder. No hay nada más peligroso que una persona sin nada para perder. Ojo con eso. Lo vimos el 2019 en Chile en octubre, 18 de octubre del 2019. La única manera de recuperarse es encontrar un nuevo juego, incluso si eso significa reconstruir toda una vida y un yo. Muchos individuos humillados consideran necesario trasladarse a otra comunidad para revertir su estatus o más ampliamente para reconstruir sus vidas. Y esto es lo difícil del mundo digital, porque lo digital nos acompaña en cualquier parte del mundo, a menos que vivamos en una comuna aislada de internet hasta que llegue, ¿ok? Y hay un ejemplo que quiero comentar que es polémico y un ejemplo gráfico de esto. Pero hay otra opción. Un proverbio africano dice que si el niño no es abrazado por la aldea, la quemará para sentir su calor. Si el juego te rechaza, puedes volver a dominar como un dios vengativo utilizando la violencia mortal para obligar al juego a atender con humildad. Y esto es cuando hablamos de las personas que no tienen nada que perder. El trabajo de toda la vida del profesor de Gilligan lo llevó a concluir que la causa fundamental de la mayor parte de la violencia humana es el deseo de alejar o eliminar el sentimiento de vergüenza y humillación y sustituirlo por un opuesto, el sentimiento de orgullo. Orgullo. Ojo esa palabra, orgullo. Orgullo, cancelación, están muy, muy emparentadas, amigo. Por ejemplo, se ha descubierto que el rechazo agudo crónico es uno de los principales factores que constituyen el 87% de los tiroteos en escuelas desde 1995 a 2003. ¿Bullying? ¿Le suena? Moraleja, no es buena idea humillar a nadie, ni a la persona más débil o pusilánime. Esa persona ya no tiene nada en la vida ni posibilidad de conseguirlo y por lo tanto tampoco tiene nada que perder. Es una bomba humana con alto riesgo de suicidio y también de homicidio. ¿Ok? Y hay muchos factores que influyen a esto, que son las cosas que quiero conversar con ustedes. Porque hablar de esto estamos hablando de literalmente el juego de nuestra sociedad. Nuestra sociedad está montada en un juego de estatus continuo. ¿Sí? Espérenme, déjenme buscar esto. Es que de verdad... Tenemos que entender entonces de que es fundamental este tipo de temas. De cómo entender el estatus y evitar contextos en los cuales la humillación pública
sea una fórmula, que es la mierda que se está viniendo ahora, la cancelación, la funa constante. Amigo, no es la forma. Estamos provocando bombas nucleares humanas, bombas de emociones, que están dispuestos a cualquier cosa porque ya no tienen nada que perder. Ojo. Y ahí es cuando hablamos de lo que les quiero mencionar ahora, que tiene que ver con cómo este juego del estatus nos hace compararnos a nosotros mismos, nuestro éxito, nuestra felicidad, eh, y no tan solo eso, sino que hay otros efectos de este juego de estatus que tiene que ver con la baja fecundidad. Voy a hablar también de eso en este capítulo. Cuando encuentre, por favor, el pinche artículo que estoy buscando, que publiqué hace muy poco. De hecho, les voy a comentar mientras estoy buscando esto. El deseo de estatus, en el juego del estatus, sería una de las causas del descenso de la fecundidad en las sociedades modernas. Argumentamos que el deseo moderno del estatus social secuestra los mecanismos psicológicos que rigen la estrategia de la historia de vital, provocando retrasos desadaptativos en el matrimonio y la reproducción. El mayor deseo de adquirir un estatus social más alto lleva a preferir invertir mucho menos hijos en lugar de repartir los recursos entre varios, es decir, la calidad de la descendencia por encima de la cantidad, y a retrasar el matrimonio y la reproducción. De hecho, hoy día los jóvenes se están casando ¿cuánto? 35, 33, 35 años, y están teniendo su primer hijo a los 40 años, si es que tienen, o si no tienen un perro, y eso se ve afectado directamente en nuestra sociedad. Esto es parte del juego del estatus. El juego del estatus está cambiando y modificando la construcción misma de la sociedad. Y sobre todo hoy día, que nunca antes habíamos sido tan expuestos al resto. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque las redes sociales maximizan este tipo de efectos. ¿Sí? ¿Y por qué maximizan este tipo de efectos? Porque evidentemente, si somos expuestos, ¿sí?, a este tipo de información, si somos expuestos a que debemos constantemente ser mejores que el resto, literalmente nos enfocamos en competir y ser mejores que otros, y en ese momento la rueda no baja y literalmente lo que tenemos es a nosotros mismos compitiendo eternamente por mejorar nuestro estatus, retrasando cualquier otro tipo de cosa, incluso la satisfacción de lo conseguido. Éxito. Más reciente. No encuentro el artículo. Ok. Dominancia y prestigio. Dos formas de subir en la jerarquía. Dominancia y prestigio. Las diferencias fundamentales entre dominancia y prestigio es que nos otorgamos el estatus libremente a los dominantes. Normalmente los dominantes nos lo quitan. ¿Ok? La diferencia fundamental entre dominancia y prestigio es que nosotros no otorgamos el estatus libremente a los dominantes. Normalmente los dominantes nos lo quitan. Los psicólogos describen la estrategia de dominación como la inducción del miedo a través de la intimidación y la coerción para alcanzar o mantener el rango y la influencia. Eso es lo que usan algunos jefes. No líderes, jefes. ¿Sí? Obligan a la diferencia de los demás, induciendo el miedo a su capacidad de infligir daño físico o psicológico mediante actos de agresión, coerción, amenazas, derogación, degradación y manipulación. Y esto lo escribió
Will Storr en su libro The Status Game. ¿Ok? Así que para que vean que no es cualquier ser humano, es el que escribe sobre esto. Ok, ¿cómo se hace búsqueda? Buscar. Pam, 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 pam. Búsqueda avanzada. Lo voy a encontrar igual. Sí, créanme que lo voy a encontrar. Éxito. Turun, tun, tun, tun. Turun, tun, tun, tun. Ok, no lo logro encontrar. Definitivamente no lo logro encontrar. Vamos. Último punto. Solemos pensar que las motivaciones fundamentales en la vida son la riqueza y el dinero, pero el estatus más importante que la riqueza y el dinero. Sí, la riqueza y el dinero nos ayudan a tener estatus, pero no es suficiente, no es todo. El estatus es la divisa o moneda original. El estatus existía antes que el dinero, inclusive. Los estudios sugieren que, a diferencia del estatus, el deseo de poder sobre los demás no es fundamental en los humanos. A diferencia del estatus, no predice fuertemente el bienestar. Además, a diferencia del estatus, el deseo de poder es saciable cuando lo obtengo. El estatus no. Después de adquirir una cantidad moderada de poder, la mayoría de las personas están menos interesadas en obtener aún más, escribe la socióloga Celia Ridgway. ¿Sí? Pero no así el estatus. Un estudio de más de 60.000 personas en 123 países encontró que el bienestar de la gente dependía fuertemente del grado en que se sentían respetados por otros. La consecución o pérdida de estatus fue mejor predictor de los sentimientos positivos y negativos a largo plazo. Del mismo modo, el deseo de riqueza no es fundamental. El estatus es una forma original de moneda y la que más importa por sobre el dinero, amigo. Los estudios demuestran que la mayoría de los empleados aceptarían un título de trabajo de mayor estatus antes que un aumento de sueldo. En una encuesta realizada a 1.500 trabajadores de la oficina del Reino Unido, alrededor del 70% eligió el estatus antes que el dinero y los asistentes creativos prefirieron jefes de imaginación y los archivadores optaron por especialistas en almacenamiento de datos por sobre el dinero. El nombre importa, ¿no? Los especialistas en almacenamiento de datos estaban en lo cierto. Suponiendo que tengamos suficiente dinero para vivir, parece que el estatus relativo no nos hace más felices que el dinero en bruto. Y aquí ocurre una cosa muy importante. La cantidad de estatus o de ingresos o de muchas otras cosas que no hace feliz no es absoluta, sino que es relativa. Es decir, nuestro estatus se obtiene por comparación con el estatus de los que tenemos cerca. Y acá hablamos de la comparación. ¿Sí? No es el éxito lo importante. Es que yo soy más exitoso que el otro, lo que me hace feliz. Así de ridículos somos. Si alguien me dice, Miguel Ángel, yo no soy así, es como cuando me dicen, yo no miento. Eso en sí mismo es una mentira, paradójica por la paz. Un estudio de más de 20.000 adultos británicos concluyó que la posición en la jerarquía de los ingresos de un individuo predice la satisfacción vital general, mientras que los ingresos absolutos y los de diferencia no tienen ningún efecto. En otros estudios, los economistas descubren que la felicidad de la gente disminuye si otros viven cerca si otros que viven cerca ganan más que ellos, y desciende sobre todo para los que pasan tiempo socializando en su barrio. Un aumento de los ingresos de los vecinos y una disminución similar de los ingresos propios tienen aproximadamente el mismo efecto negativo que en el bienestar. O sea, no solo debo ser exitoso, sino que debo ser más exitoso que el resto. Así se mide el estatus.
Y esto se ajusta a nuestra comprensión de cómo funciona el cerebro. Tiene que juzgar nuestro estatus en relación con el de los demás, porque así es como lo percibe. Para la profesora de neurociencia, Sophie Scott, la percepción no tiene un punto cero. No hay una verdad absoluta sobre el mundo con la que comparemos todo lo demás. Así que todo es relativo y depende de con quién me compare. Sí. El sistema de detección del estatus, por tanto, funciona de modo de competición. Los investigadores han descubierto que nuestro sistema de recompensa se activa más cuando conseguimos recompensas eh, relativas que absolutas. Las relativas es comparado con, ¿no? Estamos diseñados para sentirnos mejor no cuando conseguimos más, sino cuando conseguimos más de los que nos rodean. Y eso es finalmente el por qué es tan importante para nosotros el destacar. Porque lo importante no es el éxito, sino el éxito mío en relación al de los demás. Así de mediocres funcionamos. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque como les comento, si el estatus y la humillación son dos valores que se anteponen jugando en nuestra sociedad y nos exponemos constantemente en redes sociales, hay un temazo ahí. Un temazo que es una bomba de tiempo que está explotando. ¿Cuántos tiroteos han habido en Estados Unidos en el último tiempo? ¿A qué se debe eso? La crisis social del 2019, fuera de todo el movimiento, porque el movimiento, si alguien me dice, oye, es que esto está orquestado, ok, perfecto, te la compro. Pero para que haya una orquestación, no solo deben haber personas que interfieran a la sociedad, sino que debe haber un material combustible. Y el material combustible no son los 30 pesos. El material combustible es el desánimo, el desgano, la imagen negativa que tiene la gente sobre la sociedad, sobre esa inconformidad social, es la que se cimienta el movimiento social. ¿Sí? Porque no solo un movimiento social es orquestado, sino que toca la fibra íntima de un grupo importante de personas que no tienen nada que perder. El movimiento social, aunque fuera orquestado, se alimenta de aquellas personas que no tienen nada que perder. Y eso es el material combustible que genera una crisis social como la vivía en Chile, que terminó en nada por lo demás, más que en pérdida de millones de dólares de todos los chilenos. Cuéntenme ustedes, ¿qué creen del juego estatus? ¿En qué posición están? De 1 a 10. No les voy a responder yo. Yo siento que voy a la mitad, tratando de tirar para arriba. Pero personalmente, yo no quiero que mi felicidad dependa del compararme con los demás, sino del compararme conmigo mismo. Mi juego, mi juego, es mejorar el cómo estaba ayer. Si yo estoy mañana mejor de lo que estaba ayer, para mí yo estoy avanzando. El cómo avanzan los demás no es un punto de reflexión para mí. He intentado en mi vida alejarme de la opinión del resto y no formar opinión propia en base a lo que los demás opinan de mí. Porque créanme que si no estaría en depresión. Porque crecí en un ambiente hostil. Vivo y convivo en un ambiente hostil. ¿Sí? Si mi imagen personal se basara en la opinión de otro, ocurriría lo que ocurrió por mucho tiempo en mi vida, que literalmente no tenía autoestima. Mi autoestima se basó en la imagen que construí de mí mismo y en la imagen que me dio Dios de mí mismo. Porque cuando entiendo, ¿sí?, que alguien como Dios está dispuesto a creer e invertir en mí, yo estoy dispuesto a creer en mí. Y ahí mi imagen cambió. ¿Sí? Porque si el Rey Eterno, ¿sí?, tiene buena confianza en mí, ¿quién soy yo para no creer en mí mismo? Cuando comprendí eso en mi mente, el juego del estatus cambió para mí. Y me alejé del juego del estatus. Porque mi valor ya no está en la opinión de otro, sino está en la opinión de él. Y la opinión de él es eterna. No se modifica por mi acto.
Porque no hay nada que pueda hacer para que Dios te ame más, ni nada que pueda hacer para que Dios te ame menos, porque Dios te ama por quien eres, no por lo que haces. Cuando ese juego generó, esa base generó un cambio en el juego de la estatua en mí. Y me sacó del juego de la estatua. Así que cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? Esa es mi visión, ¿ah? Mi posición es respetable si alguien opina distinto. Es primera vez que opino de este tipo de cosas. O sea, han pasado, ¿cuánto? 115 capítulos y primera vez que toco un tema así. Así que cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan del juego del estatua? Y ese fue el pedazo de capítulo de vuelta de mis vacaciones a medias. Gracias por estar conectado en este capítulo de Negocio de Otro Planeta. Nos vemos en el siguiente capítulo y vamos a hablar de la reputación. ¿Sí? Y vamos a reconectar estos temas. Y les prometo que les voy a encontrar el estudio el artículo que hablaba sobre nuestra felicidad relativa al comparativo con otro. Gracias por estar conectados. Nos vemos en un siguiente capítulo de Negocio de Otro Planeta. Recuerden que si les gustó este capítulo, compártanlo con más emprendedores, con hombres de negocio, para que puedan escuchar este contenido y muchos más. Recuerden que está la serie de neuromarketing, la serie de H2H neuroventas, la serie de neuromarketing se llama Todo el mundo miente, la serie de neuroventas que se llama H2H neuroventas. Así que gracias por estar conectados, nos vemos en un siguiente capítulo de Negocio de Otro Planeta y que les vaya muy bien. Chao, chao.